Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a presentar este video donde la intención es hacer un repaso de lo que ustedes ya han visto en la materia Circuitos Electrónicos 1. Este, Sobre todo, la intención es repasar la estructura y el funcionamiento básico de los transistores bipolares y MOSFET. Bueno, aunque la presentación es más teórica que práctica, pues yo creo que a las personas que están tomando la materia de laboratorio, pues también les puede servir. Eh, va- Vamos a hacer un poco más de énfasis en el transistor MOSFET, ya que es el que más se usa en la actualidad. Eh, bueno, aquí vemos la estructura del transistor MOSFET. Ajá. Vemos que pues es un dispositivo básicamente de cuatro terminales. Ajá. Esas terminales este, son el drenador, la compuerta y la fuente, ¿sí? Y el subestrato del dispositivo. Ajá, acá está indicado de otra manera, como si estuviéramos viendo esto así de frente, una vista lateral. Entonces, aquí vemos el subestrato. El subestrato es, digamos, el semiconductor sobre el cual se fabrica todo el dispositivo, ¿sí? Normalmente nosotros al comprar un dispositivo discreto, el subestrato y la fuente se hayan unidos, ¿sí? Estos dos terminales se hayan unidas. Entonces, por eso usualmente vemos al dispositivo como si fuera solamente de tres terminales, es decir, drenador, compuerta y fuente. Ajá, porque tenemos estas dos terminales pues ya unidas. Ajá. Pero en un circuito integrado puede ser que no tengamos esto. Ajá. Por simplicidad vamos a considerar que estas dos terminales siempre están unidas, aunque, bueno, debemos saber que en un momento dado no, esto puede ser diferente. Ajá. Bueno, acá lo que vemos es la estructura de un transistor MOSFET de canal N, es decir, sobre un subestrato de semiconductor tipo P se fabrica el dispositivo. ¿De qué manera? Bueno, primero se eh, deposita, o más bien se hace crecer sobre el semiconductor, que usualmente es silicio, un óxido de silicio. El óxido de silicio, quizá ustedes sepan, es el vidrio. Ajá, el vidrio normalmente pues de los ventanas de nuestras casas o automóviles o así, este es generalmente dióxido de silicio, y como ustedes saben el vidrio pues es un aislante. Ajá, entonces es una propiedad muy interesante del silicio que produce un buen aislante o dieléctrico. Ajá. Entonces, sobre ese semiconductor tipo P se implantan o se depositan dos regiones N, ajá, es decir, de conducción contraria a la del subestrato. Ajá. Y finalmente se depositan los metales para hacer contacto con las regiones de la fuente, de la compuerta y del drenador. Aquí como vemos, pues también se deposita un metal que usualmente es aluminio sobre el subestrato, es decir, todo el cuerpo, ajá, todo el volumen sobre el cual se está fabricando el dispositivo. Estos dos metales, como les comentaba, en un dispositivo discreto, pues están unidos, pero como les decía,
La vez pasada en el video introductorio, eh, vamos a usar transistores que vienen fabricados en un circuito integrado y no tanto transistores discretos que vienen así por separados. Ajá. Entonces, por eso estamos considerando esta posibilidad. Ajá. Bueno, a veces también esos transistores que vienen integrados tenemos terminales y en esas terminales externas podemos hacer esa unión, ajá, de fuente y subestrato. Ajá. Bueno, entonces otra cosa que es muy importante y que a veces también pasan digamos que de largo en los cursos anteriores, son las dimensiones físicas del transistor. Ajá, esta que dice aquí W y L. Ajá. La L es la longitud del canal. Ajá, y nos dice la separación que tenemos entre la fuente y el drenador. Y la W es el ancho del canal o el ancho del dispositivo que pues nos dice eso, pues eso, ¿no? Digamos que tanto aquí hacia el fondo crece el dispositivo, digamos, y nos daría esto pues una idea de cuál sería el área, ¿no? del dispositivo, ¿sí? Esto tiene eh, consecuencias muy importantes sobre el funcionamiento del dispositivo, ¿sí? Como vamos a ver más adelante en las ecuaciones, ¿sí? Digamos, si tenemos una W más grande, el dispositivo se comporta de una manera diferente a que si tiene una W pequeña. Y del mismo modo la L, ¿sí? La L, entre más pequeña sea, también el dispositivo se comporta de diferente manera. Aquí, digamos, algo que les puedo decir es que cuando empezó esta tecnología, más o menos en los años 70, la L, es decir, esta separación, era alrededor de, ya no recuerdo si de 10 o 100 micras. Creo que eran 10 micras más o menos. Entonces, bueno, eso es mucho o es poco. Hay que considerar en la actualidad, si ustedes entraron a algunas de las conferencias por el 75 aniversario de la invención del transistor, pues ahí se habló mucho de esto, del escalamiento o reducción que tienen las dimensiones físicas de los transistores, en particular del MOSFET. Esta L en la actualidad en los dispositivos electrónicos que usamos, tales como los teléfonos inteligentes y todo esto, tiene, bueno, en los dispositivos de mayor avanzada, si no me equivoco, 3 nanómetros, ¿sí? 3 nanómetros, ajá. Y lo más usual ya en los microprocesadores pues típicos que tenemos, ¿no? Este, en fin, de cualquier marca, de cualquier fabricante, pues esta longitud ahora anda sobre los 22 nanómetros. Entonces, dense cuenta de cómo ha ido reduciéndose este tamaño. Ajá. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, de entrada, pues si el dispositivo es más pequeñito, en la misma área podemos fabricar más transistores, ¿no? De ahí que en la actualidad, pues los microprocesadores, las memorias y todo eso, pues tengan tal capacidad, ¿no? Este, Como ustedes saben, pueden comprar una micro SD, una memoria micro SD hasta de 1 tera, ¿no? Bueno, no es muy barato, bueno, pero tampoco es tan cara, no sé, no llega ni a 2,000 pesos. Y si ustedes quieren, pueden, pueden comprar una memoria de estas, ¿no? Tan pequeña, ajá, y de tal capacidad como 1 terabyte, ¿no? Entonces, consecuencia directa de la reducción en el tamaño del dispositivo en la actualidad. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver otro esquema de este dispositivo, ¿sí? Aquí pues también se aprecia, ¿no? La W del dispositivo y la longitud, ajá, del canal. Ajá. Igualmente pues
terminales de eh, fuente, compuerta y drenador, ¿sí? Y acá el subestrato, como les decía, que usualmente pues va conectado al mismo potencial al que está la fuente. Ajá. Bueno, aquí vemos como el espesor del óxido pues es muy pequeño, ¿sí? Este, ok. ¿Cuál es la operación de esto? Bueno, usualmente como ven aquí, si tenemos si tenemos todas nuestras terminales aterrizadas, pues ¿qué es lo que va a suceder? Eh, Aquí pues no va a haber ninguna ninguna corriente, ajá. Aquí tenemos dos uniones PN, ajá, donde el P pues es acá el subestrato, ¿sí? La N es el drain o la fuente, ¿sí? Y y como veíamos acá, entonces eso nos forma aquí dos diodos, ajá. Bueno, cuando dos diodos están así sin sin potencial aplicado, recuerden ustedes que se forma aquí una pequeña zona de deserción, una zona libre de carga móvil. Ajá, el material N, recuerden que tiene un exceso de electrones para la conducción eléctrica y el material P tiene un exceso de huecos para la conducción eléctrica. Ajá. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Si aplicamos a la compuerta, al metal de la compuerta, un potencial positivo, ajá, pero bueno, dicho potencial es menor que otro llamado voltaje de umbral y que se representa con B subíndice Tn, ajá, voltaje de umbral N, ajá, T de threshold en inglés, que significa umbral. Lo que sucede entonces es que lo primero, si este potencial aplicado a la compuerta es menor que dicho parámetro o voltaje de umbral, pues rechazamos la carga positiva móvil que se encuentra en el canal. Ajá. Se aleja y estas cargas positivas que se alejaron de ahí dejan detrás de sí sus impurezas ionizadas negativamente. Recuerden que esto de aquí se hace dopando al silicio, ¿no? Introduciéndole átomos de impurezas, para el caso N, átomos del quinto periodo de la tabla, ¿sí? Y para dopar al silicio P o hacerlo que conduzca a través de huecos, se introduce al mismo átomos del periodo 3, como por ejemplo el boro, ajá, para hacer material P y para hacer material N. Del 5 se usa mucho el fósforo, ¿no? Entonces, bueno, entonces esos átomos de boro que digamos que, perde- que perdieron su hueco, por decirlo así, se quedan ionizados negativamente, ajá, pero esa carga no es móvil, es carga fija. Ajá. Después, si seguimos incrementando el voltaje aplicado a la compuerta, bueno, dice ahí BGS, pues sí, que es el voltaje entre compuerta y fuente. Ajá, ¿por qué? Pues porque la fuente está aterrizada. Si aumentamos entonces más ese potencial, podemos llegar a tener aquí carga móvil negativa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos mayoritariamente huecos, pero también tenemos este electrones, ajá, electrones
minoritarios, ajá, minoritarios, pero pues también hay, ajá, hay poquitos, pero también hay, ¿sí? Este, bueno, aquí un poco de números para que recuerden, espero. Bueno, de cuánto estamos hablando acá. Bueno, existe, el silicio tiene un, un parámetro, ajá, que es la densidad intrínseca de portadores llamada NI, ajá, que a 300 grados Kelvin, ajá, o o temperatura ambiente, o sea, 27 grados centígrados, es más o menos igual a 10 a la 10, ajá, eh, partículas por centímetro cúbico, ajá, digamos electrones por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces ese es el número de portadores que tenemos en un centímetro cúbico de silicio, cuando ese silicio es intrínseco, ¿sí? ¿Qué quiere decir intrínseco? Es decir, pues puro, ajá. Y luego tenemos otro parámetro muy importante que es este número NI, pero elevado al cuadrado, ¿sí? NI cuadrada. Entonces, bueno, NI al cuadrada sería 10 a la 20. Ajá. Bueno, este número, ¿por qué es importante? Pues porque nos da un, un límite superior para decidir, digamos, cuántos átomos de impurezas le podemos inyectar a esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en este semiconductor hubiera, en el caso del P, ajá, en el caso del semiconductor P, digamos, o que es el subestrato, ajá, tuviéramos, este, pues no sé, 10 a la 15, ¿sí? Átomos de boro, ajá, por centímetro cúbico, ¿sí? Pues el número de huecos, ajá, ahí va a ser igual a temperatura ambiente. Todas esas impurezas van a van a ceder, digamos, van a tener ahí un hueco libre. Ajá. Vamos a tener 10 a la 15 huecos por centímetro cúbico. Ajá. Ahora bien, en el caso de los electrones, ¿hay electrones en ese material P? Pues sí, sí hay. ¿Cuántos hay? Ah, pues para eso nos sirve la Ni cuadrada. Ajá. Electrones en ese material P vamos a tener Ni cuadrada sobre la concentración de átomos de boro. Ajá. Es decir, esta H más, ajá, que así representamos a los huecos. Ajá. Entonces esta, pues es muy simple, ¿no? Tendríamos aquí 10 a la 20 dividido por 10 a la 15. Ajá. Entonces sería igual a 10 a la 5. Ajá. 10 a la 5 electrones por centímetro cúbico. Perdón, aquí le puse cuadrado, es cúbico. Ajá. Entonces, bueno, esto es importante porque aquí pueden ver ustedes como, aunque el material es P, existen electrones. Ajá. Entonces, por eso ustedes dicen, ah, oye, ¿de dónde salen esos electrones? Pues no que es P. Ah, pues de eso sale, ¿sí? Eh, no, no, bueno, mayoritariamente la conducción de corriente eléctrica aquí sería por carga positiva, pero eso no quiere decir que no existan electrones ahí. Sí hay, pero hay poquitos, ¿no? Digamos, vean, comparativamente, pues esto 10 a la 5 contra 10 a la 15, pues son muy pocos. Pero esos pocos, si el potencial que aplicamos aquí, ajá, es muy grande, bueno, lo suficientemente grande y qué tan grande tiene que ser, mayor a esa cantidad llamada BTN o voltaje de umbral. Ajá.
Sí, bueno, ¿cuánto vale eso? Pues bueno, en una tecnología vieja podría valer un volt, ajá. En una tecnología moderna pues vale aproximadamente medio volt o 0.6 volts, ajá. Entonces, por ejemplo, si en una tecnología vieja donde el BTN valiera un volt, le pusiéramos 1.1 volts, pues ya con eso, ajá, eso es mayor, ya tendríamos aquí carga eléctrica negativa móvil, ajá. Noten que aquí, como esto es un metal, un ¿cómo se dice? Un aislante, ¿sí? Y un semiconductor, aquí no hay corriente, ¿sí? No hay corriente porque esto de aquí, ¿sí? Pues es un aislante, ¿sí? El óxido, dijimos, el óxido de silicio que está aquí, ¿sí? Pues es un aislante, ajá. Pero entonces aquí no puede haber corriente, ajá. Pero aquí sí, pues esto es un metal, entonces el potencial positivo que apliquemos aquí se va a distribuir uniformemente y va a atraer a las cargas negativas hacia la región del canal. Ajá. Entonces ahora sí tenemos ahí, digamos, una lámina, por decirlo así, de este de electrones, ajá, conectando a la región de la fuente al drenador. Y y ahora sí podríamos eh, tener una conducción de corriente eléctrica, ¿sí? ¿De qué manera? Ah, bueno, pues aplicando una diferencia de potencial entre estas terminales, ¿sí? Como ya dijimos que usualmente el subestrato y la fuente van unidas, pues aquí vemos, los dos están unidas a tierra. Y entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un voltaje positivo en la terminal de drenador o drenaje, ¿sí? Y por eso se le llama drenador, porque y a esta fuente, porque la fuente proporciona electrones, ajá, y aquí digamos que se pierden por el drenador, ¿ok? Bueno, pues muy bien. Noten que esto lo estoy explicando yo desde el punto de vista físico, digamos, de interacciones de cargas eléctricas y campos, ¿no? O sea, que cargas del mismo signo se atraen y del signo contrario se rechazan. Y por eso digo que la corriente va hacia acá, ajá, que es lo que está indicado aquí en esta flecha. Pero ustedes ven estas otras dos flechas, ¿no? Esta de aquí y esta de aquí, que van al contrario. Bueno, ¿por qué? Pues porque la ID y la IS que tenemos aquí están siendo indicadas en el sentido convencional de la corriente, que es el que usamos cuando analizamos circuitos, ¿sí? Pero para explicar el funcionamiento del dispositivo y que se haga intuitivo y lo podamos entender con la física que conocemos, es más conveniente estudiar esto, comprender cómo funciona esto desde el punto de vista electrónico, ¿sí? Digamos, de la interacción de cargas eléctricas, ¿ok? Entonces, aquí intervienen los parámetros que les decía hace un momento. Ajá. Tenemos una K del dispositivo y esa K del dispositivo es igual a K' por W entre L. Bueno, ¿cuál es la W? Pues ya dijimos, ¿sí? Esto de aquí. ¿Qué tan ancho es el dispositivo? ¿Sí? Sí, es, digamos, de aquí a aquí, ¿sí? Esa es mi W. Ajá. Sí, de aquí a aquí, ¿sí? Esto de aquí sería mi W. Ajá, y nuestra L, ¿sí? Aquí está. Vean cómo se ve rápidamente aquí del mismo esquemita, que la W pues usualmente es más grande que la L. Ajá. ¿Sí? Con lo cual, esto nos está dando usualmente un número mayor que uno, ¿sí? La W
por lo regular es mayor que L y puede ser muchas veces mayor. Ajá. Sí, entonces aquí anotamos, sí, la W usualmente es mucho mayor que la L, o sea, muchas veces, digamos, típicamente podemos tener que W es, no sé, 10 o 20 veces L. Ajá. Bueno, después tenemos esta K' y K' dice mu n C ox y tiene unidades de amper sobre vol cuadrado. Bueno, la mu es la movilidad, ¿sí? Es decir, que tanto se puede mover un electrón libre, ajá, dentro del semiconductor, ¿sí? Es la movilidad, perdón, perdón, es la movilidad de los electrones, ajá. Entonces, la mu n es la movilidad de los electrones, ¿sí? Movilidad, ¿sí? De los electrones, ajá, por eso tiene n. Y si fuera un dispositivo de canal P, como vamos a ver, vamos a tener mu p, o va a ser movilidad, en este caso de electrones, pero también puede ser la movilidad de los huecos. Ajá. Leo la Cox, bueno, la Cox dice es igual a Eox entre Tox, bueno, Cox es la capacidad del óxido, ajá, que la capacitancia, pues, ¿no? Capacitancia del óxido. Ajá. Sí, la capacitancia del óxido ya se la podemos encontrar dividiendo la permitividad del óxido entre el espesor del óxido. Sí, consecuentemente, esta COX tiene unidades de farad sobre centímetro cuadrado. Ajá. ¿Sí? Bueno, y entonces acá vamos a decir ID es igual a KN, ¿sí? Donde la KN es todo esto, por BGS menos BTN menos BDS partido por 2 y todo multiplicado por BDS, ¿ok? Bueno, se entiende, espero que se entienda que BGS es el voltaje con puerta a fuente, BTN es el voltaje de umbral, que es un parámetro del dispositivo, y BDS es el voltaje de drenaje a fuente, ¿sí? Que es esta fuente que estamos aplicando acá. Aquí estamos viendo una situación con un voltaje aplicado al drain muy pequeño, ¿sí? Casi igual a cero. Por lo tanto, tenemos formado el canal de conducción, ajá, que es esta partecita. Ajá, y pues ahí tenemos la dirección en que fluyen los electrones, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en la medida en que vamos aumentando el voltaje aplicado a la compuerta, lo que va a pasar es que esta zona de carga móvil, digamos que crece, ¿sí? Se hace cada vez más gruesa, digámoslo así. Ajá. Y al hacerse más gruesa, pues, no sé, tendríamos una especie de, algo así, ¿no? Como una lámina así, ajá, que si le aplico más voltaje, pues crece más así, ajá. Y si le aplico más voltaje, pues crece más así, ajá. Entonces los electrones van para allá, ajá. Y acuérdense que cuando tenemos un cuerpo así, esto tiene una resistencia eléctrica R que es igual a la resistividad del material por L en A. Ajá. Y esta A es el área de la sección transversal que ven, en este caso los electrones al pasar, ¿sí? Entonces ahí se ve cómo esa área va creciendo, ¿sí? En la medida en que le apliquemos mayor voltaje a la compuerta. Ajá. Por lo tanto, aquí se ve, ¿no? Si el área crece,
la L pues ahí se mantiene, la resistencia pues baja. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Para voltajes entre el drenador y la fuente pequeños, y si vamos aumentando el voltaje aplicado a la compuerta, vamos teniendo cada vez una mayor corriente, ¿sí? Y esto, bueno, lo que vemos es que esto tiene una resistencia de encendido, o sea, el dispositivo en ese momento tendrá una resistencia de encendido que está dado por esto, ¿no? La derivada parcial de la corriente con respecto al voltaje drenador fuente, ¿sí? Con BDS muy pequeño, por eso tiende a cero. Ajá. Entonces aquí tenemos una expresión, ajá, de la resistencia de encendido. Ajá. Bajo esas condiciones, el dispositivo se encuentra aquí, ajá, por ejemplo aquí o aquí o aquí, ajá, con un BDS muy pequeño, y podemos tener, bueno, quizá un BGS grande, ajá. Entonces, en esta región, el dispositivo se comporta como una resistencia controlada por voltaje, y como la relación de corriente y voltaje en una resistencia pues es lineal, o sea, la ley de Ohm, ¿no? Pues por eso se le llama región lineal, ajá. Y en la región lineal, la resistencia de encendido del dispositivo será igual a esto, ajá. Noten que ahí está la K, la W, o sea, las dimensiones del dispositivo, la W y la L, y los voltajes, ajá, que estamos, que intervienen. Sí, el BTN, que es un parámetro que nos dice en cuánto vale, y el BGS, que es lo que estamos poniendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa después? Bueno, si nosotros empezamos a, no sé, ya vimos, ¿no? Crecimos el voltaje en la compuerta y pues fuimos brincando de aquí para acá, ¿no? Ahora, ¿qué otra oportunidad, perdón, tenemos? Bueno, la otra oportunidad que tendríamos sería empezar a aumentar el voltaje aplicado al drain, ajá, el voltaje con el que arrastramos hacia allá los electrones, ¿sí? Este, sí, decimos, oye, pues mira, si le metemos más voltaje aquí, podemos obtener más corriente, ¿no? Bueno, sí, en un principio sí, noten cómo, por ejemplo, en esta última curva, este, pues en efecto, ¿no? En esta última curva, sí, sí, aquí veo, ¿no? Como si empieza a aumentar el voltaje, pues en efecto, la corriente va aumentando, ¿sí? El voltaje, noten, el voltaje aplicado al drain, ¿sí? En donde tengo mi máximo voltaje aplicado a la compuerta, ajá, va. Ok, sí, pues muy bien. Pero noten que en la medida en que aumento ese voltaje, la corriente llega a un punto máximo y ahí se mantiene. Ajá, ¿sí? Bueno, entonces, cuando la corriente llega a un punto máximo y ahí se mantiene, se dice que la corriente se satura. Ajá. Y por esa razón, aquí se dice que esta es la región de saturación. Ajá. Esta de aquí. Ajá. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque recuerden que si nosotros aumentamos el voltaje aquí, ajá, bueno, estamos aumentando el voltaje aplicado a una región N, ¿sí? Un voltaje positivo lo estamos aplicando a una región N. Y acá, sí, acuérdense que aquí hay un diodo, ¿no? Y ese diodo está así. Ajá. Entonces, ese diodo está en polarización inversa, ¿sí? Porque aquí está un voltaje alto y esto está a tierra, ¿sí? Entonces, cuando un diodo está en inversa, recuerden que la zona de deserción que se forma aquí se empieza a extender hacia acá. Entonces, en esa zona de deserción es una zona donde ya no hay carga libre, ya no hay carga móvil. Entonces, por eso deja de aumentar la corriente. Ajá.
Y en la medida en que nosotros hagamos más positivo ese voltaje, pues esa zona de deserción se va aumentando. Ajá. Entonces, ¿cuándo sucede eso? ¿Sí? Eso sucede, eso sucede cuando el voltaje aplicado al, al drain es igual al voltaje aplicado a la compuerta menos el voltaje de umbral. Ajá. Es decir, cuando BDS es mayor o igual, bueno, el punto exacto en que empieza a suceder es cuando es igual. Ahí es a donde están marcados esos puntitos, ¿sí? Este y acá arriba. Ajá. Entonces, cuando eso sucede cuando es igual, ahí es a donde llega el punto máximo. Ajá. Entonces, si lo sigo aumentando, ajá, pues ya es mayor y pues ya vimos, ¿no? Ya vimos que deja de aumentar la corriente, ajá. Entonces, en ese momento, la corriente en el transistor cambia, ¿no? De esta ecuación que vimos acá, ¿sí? Como si nosotros decimos, a ver, pues ¿en qué momento sucede eso? Ah, pues cuando BDS es igual a BGS menos BT, ajá. Entonces, si nosotros en esta ecuación substituyéramos BDS, ajá, igual a BGS menos BTN, ajá, aquí sustituimos, pues de aquí también, ajá, pues entonces queda, ¿no? BGS menos BT partido por 2 multiplicado por BGS menos BT, ajá, y acá también, entonces todo esto se vuelve cuadrático, ¿sí? Se vuelve cuadrático, ajá, y aquí le estamos restando un medio, ajá. Entonces, si ustedes pueden hacer el álgebra, entonces acá llegamos a esta ecuación, ¿sí? Kn en 2 W entre L, BGS menos BT al cuadrado, ajá. Y el punto para el que empieza a suceder eso es a lo que se le llama BDSAT, ajá, que es igual a BGS menos BTN, ajá. ¿Sí? Bueno, ahora bien, esto es importante porque cuando usamos al dispositivo como amplificador, lo usamos en la región de saturación. Ajá. Por eso es importante la transconductancia del dispositivo, sí, en saturación, que es esta ecuación que tenemos aquí. Ajá. Sacando la derivada parcial de la ecuación anterior con respecto a BGS. Ajá. Este, llegamos a esta ecuación, ¿sí? Sí, noten que, pues como esto era al cuadrado, ese 2 baja, multiplicado se va con el medio que estaba acá y nos queda esto, ¿no? También en términos de ID la podemos expresar de esta manera. Es una ecuación más simple, ajá, porque pues, es una ecuación lineal, ajá. Y aquí podemos ver por qué lo usamos en saturación, porque si la señal de entrada entra por el VGS, por el gate, pues noten que aquí esto es una relación lineal. Ajá. Bueno. Luego, pues como decíamos, ¿no? Si vamos aumentando el voltaje aplicado al drain, pues esta zona desértica va creciendo hacia la izquierda. Ajá. Entonces se va haciendo más chico el canal. Ajá. Y entonces eso trae como consecuencia esto que vemos aquí. Ajá. Bueno, ¿a qué me refiero? A estas pendientes, ¿no? A esta pendiente que sale aquí. Ajá. Noten que en esta región de saturación, el dispositivo se comporta como una fuente
controlada, una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿sí? Entonces, si no consideramos ese efecto, aquí noten que las curvas son completamente planas, entonces sería como una fuente de corriente ideal, ajá, a partir de este punto, ajá, ya que sin importar el voltaje entre los terminales proporciona siempre la misma corriente, en este caso 200 microamperes, ajá, pero si consideramos ahora este efecto de reducción del canal, este, el, la fuente de corriente pues ya no es ideal, ajá, sino que tiene ahí esta pendiente y vemos pues que tiene entonces una variación, ¿no? De la corriente proporcionada por la misma de acuerdo a cómo cambie, ¿sí? Cómo cambie el voltaje entre sus terminales. Y ahí se ve que hay un pequeño incremento. Entonces, la fuente que se construye, la fuente de corriente controlada por voltaje que se construye con este dispositivo, pues ya no es una fuente de corriente controlada por voltaje ideal. Ajá. Bueno, eso lo modelamos con con este parámetro llamado lambda. Ajá. Lambda, que es el parámetro de modulación de la longitud de canal. Nos da una idea de qué tanto se reduce el canal con el voltaje aplicado entre el drenador y la fuente. Ajá. Y como vamos a ver después, esto nos da una idea, aquí ya se puede ver, de la resistencia de salida que tendrá esa fuente de corriente controlada por voltaje, ¿va? Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de las ecuaciones que gobiernan al transistor MOSFET. Ajá. En todas las regiones vamos a considerar que este parámetro K es igual a K'N por W entre L. Que la K' es la movilidad de los portadores por la capacidad del óxido. Y vamos a considerar siempre que la corriente en la compuerta es cero y que la corriente en el subestrato o bulk es cero. Ajá. Bueno, la región de corte es cuando tenemos corriente en el drenador cero y el voltaje aplicado en la compuerta es menor o incluso igual que el voltaje aplicado, el voltaje de perdón, el voltaje aplicado en la compuerta es menor o incluso igual a este parámetro BTN, ¿sí? Después la región de triodo o lineal ocurre cuando tenemos un BGS mayor que el BTN y un BDS pequeño. Ajá. Y en ese caso tenemos, esta es la eh, expresión que gobierna la corriente en el dispositivo. Y para BDS muy pequeños, pues se comporta como un este, resistor controlado por voltaje. Después la que nos interesa mucho es esta, que es la región de saturación, ajá, porque aquí el dispositivo lo podemos usar para amplificación, ajá. Entonces, bueno, ¿cuándo ocurre eso? Cuando el BDS es mayor que el BGS menos BT, ajá. Claro, teniendo en cuenta que el dispositivo está encendido, ajá, que tenemos un BGS mayor que el BT, ajá, y entonces tenemos esto. Normalmente, ajá, la lambda, esta partecita, sí, la lambda suele ser muy pequeña, ajá, suele ser más o menos como de 0.01 o algo así, por lo tanto, y el BDS, sí, por lo tanto, como ven acá, el BDS tiene que ser mayor o igual que el BGS menos BT. Entonces, bueno, el BT puede ser, por ejemplo, dijimos un volt, el BGS puede ser 1.1 menos 1, pues tendríamos aquí 0.1 y luego multiplicado por 0.01, pues este parámetro generalmente es muy pequeño, ajá, comparado con lo demás y se puede usar como primera aproximación hasta aquí, ajá, o sea, sin esto, solo la ecuación cuadrática, ajá, pero para un este, análisis más fino, pues sí tendríamos que
usar el parámetro, bueno, la ecuación completa con lambda, ajá. Y sobre todo para después calcular la resistencia de salida, pues la lambda es muy importante, ajá. Bueno, entonces, eso sería más o menos lo de el comportamiento estático, por decirlo así, del MOSFET, es decir, cuando las voltajes aplicados al dispositivo pues no cambian rápidamente, ¿ok? Bueno, también tenemos transistores de canal P, ¿sí? Bueno, esos transistores de canal P pues tienen su estructura como vemos, ajá. Este, ahora todo está invertido, es decir, las regiones de subestrato y de fuente son material P, el, perdón, de fuente y drenador son material P, el subestrato es N, ajá, y y todo lo demás pues es igual, ¿no? Tenemos una longitud de canal, hacia acá ya sabemos que esto va a tener una cierta ancho de canal o W, ¿sí? Y bueno, y ahora lo que va a suceder es que necesitamos aquí aplicar un voltaje negativo para poder atraer carga positiva, ajá, y poder formar un canal aquí, ¿sí? Por eso dice aquí VGS tiene que ser menor a BTP. Bueno, en este caso, si tomamos el BTP como un valor positivo o el valor absoluto del BTP, porque normalmente el BTP, eh, sí, el voltaje de umbral para un P, para un transistor P, pues va a ser un valor negativo, sí, porque necesitamos un voltaje negativo para atraer carga positiva, pero digamos su valor absoluto, ajá, si damos su valor absoluto, aquí quizá me faltó, ajá, este BTP, ¿no? El valor absoluto de BTP, pues el BGS tiene que ser menor a ese valor absoluto, ¿sí? Y todo lo demás, pues, sucede de la misma manera, ¿no? Aplicamos un voltaje en la compuerta menor que el BTP. Eso introduce aquí carga positiva eh, móvil. Ajá. Y esa carga positiva móvil, pues puede ser, sí, aquí como está este esquema, ajá, esa carga positiva móvil, este, se, se acumularía aquí, ajá, y esa carga positiva móvil circularía como está indicado, ajá, como está indicado aquí, hacia acá y luego hacia arriba, si el voltaje en el drenador es negativo, ajá, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer también? Bueno, que el voltaje en la fuente sea positivo. Ajá. Positivo con positivo se va a rechazar. Y que el voltaje en el drain, pues no sea positivo, perdón, negativo, sino basta con que el voltaje en el drain sea menor al voltaje en el source. Ajá. Esto es si lo tengo aterrizado, pero si no lo tengo aterrizado y lo tengo a un voltaje positivo, que es lo que normalmente sucede, bueno, basta con que el drain esté a un voltaje menor, ajá, ¿sí? Para que tengamos esta conducción de corriente en este sentido. Ajá. Igual, bueno, pues también el subestrato puede jugar un papel, pero normalmente tenemos unidos, ajá, el subestrato y la fuente, ajá, eh, para que no tengamos los efectos que causa el subestrato. Ajá. Bueno, eh, ¿sí? Bueno,
bueno, ahí tenemos el símbolo si consideramos que el subestrato está separado de la fuente y si no, pues bueno, se indica, ajá, se puede indicar que está ahí conectado. Ajá. Sí, las curvas pues son muy parecidas. Bueno, aquí tenemos voltaje drain source negativo. Ajá. Y voltaje, noten, dice source gate aquí, ¿sí? Dice SG, o sea, de la fuente a la compuerta. Ajá. Dice, es positivo. Bien, si tomamos en cuenta el gate source, pues sería negativo. Ajá. Esa es una forma de, digamos, manejar puras cantidades positivas en lugar de tomar el voltaje eh, en lugar de tomar el voltaje de compuerta a fuente, tomamos el voltaje de fuente a compuerta. Ajá, ¿sí? Y el valor absoluto de el voltaje de umbral, ajá, del BTP. ¿Sí? Bueno. eh, el dispositivo MOSFET, pues básicamente eh, su funcionamiento radica en la formación de un canal de carga aquí, ajá, y eso pues nos recuerda directamente a pues es un capacitor de placas planas y paralelas, ajá. Por lo tanto, bueno, pues aquí vemos una vista general de todas las capacidades que intervienen en el dispositivo, ¿sí? La capacidad con puerta fuente y la capacidad con puerta drain. Ajá. Digamos que de compuerta a la fuente, esto va a estar unido a través de un capacitor. Ese capacitor está ahí indicado. Ajá. Sí, digamos. Entre la compuerta, ajá, y la fuente vamos a tener un capacitor que vamos a llamar capacitor gate source o compuerta fuente y vale 2 GC, perdón, 2 GC. GC en 2. Bueno, ¿cuál es la GC? La GC es la capacidad del canal. Ajá. Es decir, esta capacidad que se forma aquí. Ajá. Esta y esta. ¿Sí? Más GSO por W. Bueno, ¿cuál es esa GSO? Bueno, cuando se fabrica esto, parte de la región de la fuente se alcanza a meter por debajo de la compuerta, como vemos aquí. ¿Sí? Y esa es la CGSO multiplicado por la W, pues ¿por qué? Porque recordamos que esto aquí se va hacia acá atrás. Ajá. Entonces, por eso hay que multiplicarlo por la W. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos poner esta ecuación en términos de la capacidad de óxido y de la W y la L. Ajá. Y acá de la W, ¿sí? CGSO, pues también es un parámetro que usualmente nos da el fabricante y que viene muchas veces indicado en el modelo de SPICE, ahí lo podemos ver. Ajá. De igual modo, la capacidad con puerta drenador, ajá, pues es una parte de esta, del canal, ajá, esto de aquí, ajá, y estas dos, esta y esta. Y otra parte también del traslape que hay de la región del drenador y la compuerta. Ajá. Entonces, pues aquí está, ¿sí? La mitad de la capacidad del canal se le asigna al gate, al source, y la otra mitad al drain. Pero esas son las capacidades como trabajamos en triodo. Ajá. Bueno, normalmente dijimos no vamos a trabajar esto tanto en triodo, sino más en saturación. Ajá. Entonces en saturación, recuerden que dijimos que el, eh, el canal, digamos que se acorta. Ajá. Entonces ese acortamiento
considera que es tal que solo nos quedan 2/3, ajá, de la capacidad de la carga acumulada, ajá, que es la capacidad del canal, ¿sí? La capacidad gate channel, es decir, de compuerta al canal, pero solamente tomamos 2/3 más. Ahora ya no nos interesa la capacidad, eh, como se dice, del drain, sino de este lado nos interesa la del source, ¿no? Entonces la de traslapamiento que ya habíamos dicho, ajá, de una parte que se mete, la difusión de bueno, la región N del source bajo la compuerta multiplicada por su W, y entonces esa sería nuestra nueva capacidad entre el gate y el source. Ajá. Y tenemos también una capacidad entre el gate y el drain que solamente es la de traslape porque ya no existe la de el canal. Ajá. Entonces ese es el nuevo valor que toman. Noten que eso es interesante porque este valor se redujo. Ajá. La capacidad gate source, ajá, o compuerta fuente, y la capacidad compuerta drain o drenador, ajá, que es menor que hace un momento. Entonces esas son las que nos interesan en el caso de la, eh, ¿cómo se dice? Región de saturación, que es donde usamos el dispositivo como amplificador, ¿ok? Bueno, este, bueno, cuando el dispositivo está apagado, las capacidades son estas, ajá, son más pequeñas, pero cuando está apagado, pues no nos interesa tanto porque no lo vamos a usar ahí, bueno, excepto cuando sería ¿cómo se dice? Como un interruptor apagado, ahí lo podríamos usar, ¿no? Bueno. Y finalmente, el modelo de Spice para el transistor. Sí, o sea, esto es importante también porque pues la simulación es una etapa muy importante en el diseño de circuitos, ¿sí? Y muchas veces no tenemos gran idea de qué está pasando este, con el simulador, ajá. Entonces, este es el modelo, ajá, que usa Spice, todos los simuladores tipo Spice para, eh, bueno, simular el comportamiento del dispositivo. Ajá. Y bueno, ahí están todas las capacidades que dijimos hace un momento, los dos diodos para las uniones. Bueno, está pasando el señor de los tamales, no se escuche. Y pequeñas resistencias que modelan la resistencia que se pudiera introducir en las regiones de compuerta y de fuente, perdón, de compuerta y fuente, de drain y de fuente, y una fuente de corriente controlada, ajá, eh, por el voltaje gate source, ajá, que es esta de acá, ajá. También incluye la terminal del subestrato, ajá. Y tenemos valores típicos, ajá, para el parámetro K, ajá, para la lambda, considera pues que el transistor no tiene ese efecto, ajá, la lambda, el BTO típico, pues o sea, digamos, valores típicos por defecto, si nada más llamamos al transistor, pero no le declaramos ningún modelo, ¿ok? Y de las movilidades, ¿sí? Bueno, cuando nosotros podemos usar, como dijimos, el MOSFET para hacer ¿cómo se dice? Un amplificador. Bueno, para ello dijimos hay que usar el MOSFET en la región de saturación. Ajá. En la región de saturación, entonces podemos considerar al transistor como este, digamos, una red eléctrica de dos puertos. Un puerto de entrada que es el voltaje con puerta fuente y un puerto de salida que es el voltaje drenador fuente, ¿sí? Tenemos en el puerto de entrada
una posible corriente de entrada en la compuerta y en el puerto de salida una corriente de salida que es la corriente del drain. Ajá. Bueno, normalmente se usa el modelo de parámetros G, ajá, para modelar la corriente de entrada, ajá, en términos del voltaje de entrada, ajá, y de una posible contribución que pudiera venir de adelante hacia atrás a través del parámetro GR-BDS. Ajá. Y modelamos la corriente de salida, que es la corriente del drain, en términos de una transconductancia de entrada multiplicada por el voltaje de entrada y una transconductancia, perdón, una conductancia de salida multiplicada por el voltaje de salida. Ajá. Este parámetro sí es muy importante, el GM, ajá, en contraste con el GR, pues porque en efecto hay una transmisión, ¿no?, de la señal de entrada hacia la salida, pero si nosotros conectamos una señal de salida, no, usualmente no vemos nada a la entrada, por eso la GR no vale, aunque digamos la definición total de los parámetros es así. Ajá. Entonces, y estos parámetros se definen pues de esta manera, ¿no? Como derivadas parciales alrededor del punto de operación. Ajá. Considerando que la corriente de entrada a la compuerta es cero. Ajá. Y la ecuación completa con el parámetro lambda para modelar la corriente de salida en el drain. Ajá. En la región de saturación, noten que esta es la ecuación en saturación considerando el parámetro de reducción de canal lambda. Ajá, digamos, sería la ecuación completa en saturación para obtener estas expresiones. ¿Sí? Bueno, considerando entonces que la corriente en el drain vale cero, ajá, pues el, como vemos aquí, no hay nada. La corriente en el gate, en la compuerta vale cero, por lo tanto, la parcial con respecto a la entrada, pues es cero. Ajá, por lo tanto, la GPi vale cero. Del mismo modo, ajá, aquí no interviene, ¿sí? Dado que la IG vale cero, ajá, si sacamos la parcial con respecto a BDS de cero, pues tenemos cero, por lo tanto la GR vale cero, ¿sí? Pero las que no tienen un valor cero y tienen un valor interesante, como ya habíamos dicho, es la transconductancia de entrada, ajá, perdón, de salida, que entonces al derivar esto con respecto a BGS, ajá, como ya hemos visto, pues esta es una forma, ajá, de expresarlo. Y, y la resistencia de salida a pequeña señal, ajá, pues tenemos esta expresión que queda en términos de lambda, ajá, y de la corriente en el drain, ajá, ¿sí? De la corriente en el drain, de lambda y del voltaje entre el drain y fuente, ¿sí? Bueno, más simplificado esto, estas expresiones, y ahora sí poniendo en este diagrama las, los valores que obtuvimos, eh, pues el modelo de pequeña señal que seguramente ya conocen, pues es ¿no? Una fuente de corriente controlada por el voltaje VGS, de valor GM-VGS. La resistencia de entrada es infinita, ajá, y tenemos una resistencia de salida R0. Ajá. ¿Cuánto vale la GM? Como habíamos dicho, bueno, puede ser 2ID en VGS menos VT, o como habíamos dicho, puede ser BGS menos BT por W, este, W entre L, ajá, lo voy a apuntar acá nuevamente, sí, entonces ahí la pueden ver más atrás, sí, entonces esto también puede ser igual a W entre L, ajá, por KN por VGS menos VT, ¿sí? Sin el
cuadrada, básicamente, y sin el 2 que dividía acá. La resistencia de salida la podemos simplificar, ajá, como vemos aquí, lambda de ds es muy pequeño, entonces aquí queda solo el 1, y entonces esto, ¿no? 1 en lambda y d, ajá. Y digamos, la máxima ganancia que le podemos sacar a un MOSFET, pues viene dada por esta ecuación. Ajá. Bueno, ahí tenemos pues algunas cosas, sobre todo lo interesante acá, pues es que la transconductancia del MOSFET es relativamente pequeña, o sea, con respecto a la transconductancia que le podemos sacar a un BJT, ¿ok? Bueno, cuando usamos a frecuencia este dispositivo, ¿qué es lo que va a pasar? Que las capacidades que dijimos van a jugar un papel. Ajá. Y en saturación, otra vez recordemos cuánto valen estas capacidades. La capacidad de compuerta a fuente, que es esta, ¿sí? Vale 2/3 de la capacidad compuerta canal, ajá, más W por la CGSO, la de traslapamiento, ¿sí? Y tenemos una capacidad que conecta al puerto de entrada con el puerto de salida, que es la CGD. Ajá. La CGD, o capacidad con puerta drenador, vale 2/3 de CGDO por W. Ajá. ¿Sí? Era esto de acá. Ajá. Y bueno, la definición de la capacidad con puerta canal, que es COX, la capacidad de óxido, por W por L. Ajá. Obviamente, entre más grande, más área tenga el transistor, ajá, va a ser W y va a ser L, pues esa capacidad va a crecer. Ajá. ¿Sí? Bueno, el transistor bipolar, bueno, ya el video ya sobrepasó una hora. Mañana trataré de hacer la segunda parte del transistor bipolar, ¿ok? Entonces, por hoy es, es todo, ¿sí? Este, nos vemos, bueno, mañana subiré otro video con para revisar el transistor bipolar, ¿ok? Bueno, muchas gracias y hasta mañana.